Cuidado, te puedes lastimar. Mejor ven y acompáñame en esta travesía donde exploraremos 3 edificios emblemáticos del noreste de México. Ahora mismo nos encontramos en el antiguo Palacio Federal, que se encuentra ubicado a espacios del Palacio de Gobierno, en el límite de la Macroplaza, en el límite norte. Este edificio que estamos observando fue construido, elaborado por el arquitecto Augusto Petrosini, un arquitecto mexicano de origen italiano que destaca por su buen dominio en la arquitectura. Este edificio fue construido entre los años 1928 y 1929, inaugurado en el año 1930 y en su momento fue uno de los edificios más altos de Monterrey, alcanzando una altura de 10 plazas que en ese tiempo no era algo que se acostumbraba. Desde el punto de vista formal, el edificio presenta un estilo ecléctico, resultado de la fusión de elementos Art Deco, rasgos indigenistas y matices del estilo neocolonial californiano. Se caracteriza por su estructura metálica interna recubierta de concreto armado, una técnica moderna para la época que le otorgó robustez y permitió su verticalidad. En el exterior destacan las escalinatas monumentales decoradas con serpientes emplumadas, símbolo mesoamericano que conecta con la identidad nacionalista por-revolucionaria. La fachada principal está estructurada en cuerpos verticales y horizontales que equilibran ritmo y simetría. En sus accesos encontramos arcos de 3 pisos de altura que funcionan como portales monumentales. Estos están flanqueados por vitrales y altos relieves con símbolos de progreso, justicia y trabajo. Los escudos de armas, las figuras alegóricas y la iconografía cívica refuerzan el carácter federal del inmueble. Originalmente, este edificio albergó oficinas del gobierno federal, incluyendo correos, telégrafos, pasaportes, oficinas judiciales y recaudadores de impuestos. En 1994, el gobierno federal lo cedió al gobierno de Nuevo León para actividades culturales, tras un proceso de restauración y transformación. En 2021 fue inaugurado como LabNL, Laboratorio Cultural Ciudadano, un espacio innovador para la creatividad, el aprendizaje colectivo y participación ciudadana. Las puertas están enmarcadas por arcos triunfales, característicos por su forma monumental y simbólica. Estos marcos en arcos, comunes en la arquitectura institucional, combinan cantera tallada, relieves decorativos y carpintería en madera y cristal, reflejando el estilo Art Deco con influencias clásicas e indigenistas. El antiguo Palacio Federal de Monterrey es mucho más que un monumento, es un testimonio de época de transición, símbolo de poder institucional y hoy un ejemplo vivo de cómo el patrimonio es puesto en servicio y reactivado para la sociedad contemporánea. El arte, la arquitectura y el legado nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la cultura contemporánea. Bueno, síganme. Ahorita nos encontramos en el templo expiatorio de San Luis de Gonzaga. Como pueden ver, es una bella estructura. Para ser exactos en la ubicación, esta se encuentra en la calle Hidalgo Poniente. Está en medio de las calles Cuauhtémoc y las calles Garibaldi. Esta obra la diseñó el arquitecto reconocido italiano llamado Adamo Boari. Sin embargo, a él se le reconoce mucho por obras que ha hecho anteriormente, como lo es el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México. Pero él no fue el que terminó la obra. El diseño y la ejecución del proyecto la hizo el ingeniero de aquí de Monterrey, llamado Genaro Dávila. Esta obra se empezó en 1898 y terminó en 1923. Sobre el estilo arquitectónico, el templo es un ejemplo destacado del estilo neogótico en México, caracterizado por elementos distintivos como lo son los arcos ojivales, los vitrales y los pináculos. Además, su construcción en concreto armado fue una innovación técnica para edificaciones religiosas en ese periodo. Sobre las características, es una planta circular en la base, transformándose en octagonal en los niveles superiores aquí en Monterrey. 4 torres octagonales, 2 frontales y 2 posteriores, con ventanas ojivales y rematados con pináculos neogóticos. Su cúpula descansa sobre un tambor octogonal con 8 ventanas ojivales. Su interior son 8 columnas esbeltas, decoradas con motivos vegetales, formando un octágono que sostiene la cúpula.
En la lectura arquitectónica, la fachada principal presenta una puerta levemente abocinada, flanqueada por franjas rectangulares de concreto que recuerdan a las jambas medievales. Sobre la puerta se sitúa una ventana ojival con una doble arcuación trilobulada y un pequeño rosetón. Las torres, de planta octagonal, culminan con cubiertas festoneadas de pináculos y están enmarcadas por pequeños rosetones. Ahora, sobre el contexto histórico de esta construcción, se desarrolló en los años, como mencioné anteriormente, entre 1898 y 1923. Monterrey experimentaba un auge industrial significativo, convirtiéndose en un centro económico importante en México. La introducción del concreto en la construcción del templo simbolizaba la modernidad técnica y el empuje industrial de la ciudad en esa época. La capilla fue dedicada a San Luis Gonzaga, promovida por la Asociación de San Luis Gonzaga. Funcionó como seminario de Monterrey y en 1985 fue restaurado y convertido en templo expiatorio, con exposición permanente del Santísimo Sacramento. El templo expiatorio de San Luis de Gonzaga es considerado una rara avis arquitectónica debido a su estilo neogótico y su uso de concreto en la construcción. Es un símbolo de progreso técnico y espiritual de Monterrey a principios del siglo XX. Mi nombre es David Carral, me encuentro en el Templo San Felipe de Jesús, que se encuentra principalmente en la calle Castelar Juan Pablo II, en la colonia Nuevo Repueblo, en Monterrey, Nuevo León. Esta no tiene una fecha como tal terminada, se acabó de construir en la década de los 40 y fue bendecida principalmente en 1952 y no tiene un arquitecto como tal. Como podemos ver, el templo presenta una función de estilos neorrománicos y neogóticos. El neorrománico se caracteriza por su austeridad y formas simples, mientras que el neogótico incorpora elementos ornamentales y estructuras verticales que evocan la arquitectura medieval. Esta combinación se manifiesta en la estructura del templo, que utiliza materiales modernos como el ladrillo, que mantiene una estética y remite a estilos históricos. En el exterior estaba construido principalmente con ladrillo marrón, pero tuvo una remodelación pintándolo de color gris. Como podemos ver, aquí está su diseño original y sobre su entrada principalmente se encuentra el vitral rectangular con la imagen de San Felipe de Jesús, la torre campanario separada ligeramente del cuerpo principal del edificio. Tiene una forma triangular distintiva de 5 niveles. Sobre el interior no nos permitieron el acceso, pero el padre nos otorgó unas fotografías que se las mostraremos a continuación. El interior también está dominado por el ladrillo, con un techo alto en forma de bodegas. Cuenta con una nave principal y 2 pasillos laterales soportados por arcos. Los vitrales en ambos lados permiten la entrada de la luz natural. En el ábside, una sección recubierta de piedra negra alberga un nicho con la imagen de San Felipe de Jesús. Y sobre él, una pintura de Cristo resucitado adorna el muro. Sobre la lectura arquitectónica, la fachada principal destaca por su simplicidad y el uso del ladrillo como material predominante. El vitral, con la imagen del santo patrono, añade un punto focal visual. En cambio, la torre campanario, con su diseño triangular y niveles escalonados, rompe con la simetría tradicional y aporta un elemento distintivo al conjunto arquitectónico. Como contexto histórico, durante las décadas de 1940 a 1960, el estado de Nuevo León y Monterrey estaban experimentando un crecimiento en lo que es la urbanización. Esto estaba impulsado debido a la industrialización y al crecimiento de la población. Entonces, debido a esto, se buscaba crear lo que son parroquias y templos en los pueblos emergentes, como lo es Nuevo Repueblo, que es donde está ubicada esta parroquia. La arquitectura de ese entonces y la construcción de esta parroquia se buscaba como una búsqueda de identidad, por eso ese era como que su significado, por así decirlo.